Listo, ya estamos grabando. Bueno, entonces vamos a revisar con, con Python cómo es que utilizamos los objetos y pues nuestro primer objeto sería una lista. Les había dicho, bueno, una lista sería un objeto y y vamos a ver todos los detalles respecto a este objeto. Y pues voy a estar utilizando esta presentación que es de la Universidad de Michigan. Tiene una licencia Creative Commons, que es una licencia que permite que algunas otras personas puedan utilizar esta fuente como referencia sin mayor problema, más que anunciar, ¿verdad?, que corresponde a alguien, en este caso es de la Universidad de Michigan. Con eso cumplimos esa parte de la licencia y puedo compartirles esta presentación sin mayor dificultad. Bueno, entonces en Python tenemos objetos diversos y parte de ellos están aglomerados en algo que se llaman colecciones. ¿Qué significan colecciones? Son estructuras de datos que nos permiten precisamente agrupar, colectar diferentes objetos en en uno solo, que eso le podemos llamar una variable, ¿verdad? Una variable de tipo objeto. Entonces, una lista es una clase de colección, donde decíamos una colección nos permite colocar diferentes valores en una sola variable, por decirle así, ¿verdad? Porque es una variable ya más complicada, es un objeto. Así que una colección es una buena forma de realizar almacenamiento de diferentes valores, porque pues los podemos conjuntar, por decirlo así, en un solo paquete. Aquí podemos ver la definición de dos listas y una se llama Friends y otra se llama Carry On. Y aquí podemos ver que se está haciendo una iniciación de la lista con diferentes valores. Por ejemplo, la lista Friend va a tener tres cadenas. Una es Joseph, otra Glenn y otra Sally. Y Carry On va a tener también tres cadenas, una socks, otra shirt y otra perfume. Como pueden ver, la definición de una lista se hace utilizando los corchetes. ¿Sí? Entre corchetes estamos colocando aquí a tres valores, que en este caso son cadenas. Dijimos, una lista puede tener diferentes tipos de objetos. Pueden ser datos primitivos, se le llama, al float, al int, al string, porque pues, son los objetos más sencillos que hay en Python. Pues, pueden tener datos primitivos o pueden tener otros objetos. Inclusive, pues algunos de esos elementos pudieran ser listas, alguna otra lista o varias listas, etcétera. Entonces podemos tener, aquí en este caso tenemos una lista de cadenas. Podemos tener una lista de listas o podemos tener una lista mezclada. En este caso, la lista Friends tiene tres cadenas, tiene tres elementos y los elementos se van a identificar con un índice para poder hacer referencia a ellos. En este caso tenemos tres elementos y van a estar numerados a partir del 0. Entonces tenemos el elemento 0, el 1 y el 2. El 0 en el caso de la lista Friends es Joseph, el elemento 1 es Glenn y el elemento 2 es Sally. ¿Sí? El elemento 2 en la lista Carry On es Perfume. Entonces, cada elemento lo podemos acceder con un índice, como lo llamamos. El índice en este caso iría del 0 al 2, en el caso de estas dos listas. Bueno, como decíamos, vamos a utilizar listas, que es una colección. La mayoría de las variables que nosotros hemos estado utilizando pues pueden tener un solo valor.
Todas las variables. El contador es igual a 1, contador es igual a 0. Solo puede tener el 0 o el 1, el número que le pongamos, pero solo tienen un valor. Cuando nosotros colocamos un nuevo valor, pues el valor que tenía previamente, pues se borra, ¿no? Se sobrescribe. Eso, pues es una variable simple, no es una colección. En una colección podemos tener diferentes valores al mismo tiempo. ¿Podemos tener una lista con constantes? Pues sí, ya lo acabamos de mencionar, vimos un ejemplo. Y aquí del lado derecho tenemos una lista este, que la estamos generando al vuelo, como dirían en mi pueblo, donde dice print y entre corchetes tenemos 1, 24 y 76. En ese momento estamos creando una lista y la estamos mandando a imprimir. Sí, estamos mandando a imprimir una lista que tiene los números 1, 24 y 76 y vean cómo se imprime. Como es una lista, se está imprimiendo entre corchetes. O podemos tener cadenas, como es el segundo ejemplo, o podemos tener valores combinados, ¿no? En este caso tenemos una cadena, que es red, tenemos un entero, que es 24, y tenemos un float, que es 98.6. Lo mandamos a imprimir y bueno, esto es lo que se imprime, el contenido de nuestra lista, nuestros 3 valores que hemos guardado en nuestra lista. Si se fijan, y esto es muy interesante, no se está imprimiendo 98.6, se está imprimiendo 98.599999994. Ok, ¿por qué sucede esto? Bueno, en una computadora, los números reales no son tan simples de representar. ¿Por qué? Todos sabemos que los números reales son una cantidad infinita de valores. Entre el 98.5 y el 98.6, ¿cuántos valores diferentes hay? Pues es infinito. Nada más entre el 98.5 y 98.6 hay una cantidad infinita que nunca termina de valores diferentes. En una computadora, la cantidad de valores que se puede representar es finita. ¿Sí? No se puede representar una cantidad infinita de valores diferentes en una computadora, solo una cantidad fija. Eso significa que no tenemos o no podemos guardar todos los valores diferentes que pueda haber en los valores reales. Así que en la computadora lo que se hace es, solo tenemos representación para ciertos números. Entonces, cuando tenemos un número que en la computadora no se puede representar o no está representado, ponemos uno muy aproximado. En este caso, podemos ver que el 98.6 en la computadora pues no se puede guardar, se guarda el 98.599999994, que sería el valor más aproximado que se tiene en la computadora. Esa es una de las desventajas, por decirlo así, de los números flotantes. No vamos a tener una representación exacta de todos los valores reales y es algo pues con lo que tenemos que vivir porque no se puede tener la representación de todos los números en nuestra computadora. Ok, entonces en el tercer caso se está imprimiendo una lista que tiene una lista incluida. Si se fijan, el primer elemento, el índice 0 es un 1, pero el índice 1 es una lista, a su vez, que tiene dos enteros guardados, el 5 y el 6. Y el tercer elemento es un entero, viene siendo el 7. ¿Ok? Y, bueno, en el último caso se está enviando una lista vacía. Entonces, estas serían diferentes formas en las que podemos nosotros tener valores en una lista.
Las listas, pues no son algo nuevo para nosotros. Ya hemos estado utilizando listas. Cuando utilizamos el ciclo for con nuestra, llamamos al método range, si recuerdan, poníamos range de 5 a 0 con -1. Si utilizamos esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esta llamada a range? En realidad, range nos genera una lista, ¿sí? Y la lista, en este caso, sería esta que tenemos acá, ¿sí? Cuando nosotros llamamos a la función range, en realidad nos va a generar una lista de elementos. ¿Qué características va a tener? Nosotros la definimos. Pues el primer elemento va a ser el 5, el último elemento va a ser el 1. Recordemos que aquí ponemos, o la lista va a llegar uno antes al tope máximo, va a ir del 5 al 1, y le estamos dando aquí el incremento negativo. Entonces, range en realidad lo que hace es generar una lista. Entonces, podemos utilizar un for de este estilo sin ningún problema, colocando en lugar de range una lista. Pues ahí está este ejemplo de que las listas en realidad ya las hemos estado utilizando. Las listas es la mejor forma para ser utilizada en los ciclos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí habíamos ya definido una lista que le llamamos friends y podemos ver que aquí estamos utilizando un ciclo for mi tablet. Ok, bueno, estamos utilizando aquí un ciclo for y en lugar de utilizar range, estamos utilizando directamente una lista. Pues esto es equivalente a que pusiéramos esta parte. Lo que se va a hacer es a esta variable que se le está llamando friend, pues friend va a tomar primeramente el valor de Joseph, después de Glenn y finalmente de Sally. ¿Sí? Eso es lo que sería en este for. Entonces, en lugar de estar usando range, estamos utilizando directamente una lista. Y como la lista puede tener no solo números, pues en este caso está tomando cadenas. Y, perdón por la anotación, aquí se está utilizando Python 2, Python, la versión Python 2 de 2 punto algo. Y bueno, en Python 3 a fuerza se requieren los paréntesis. En Python 2 todavía no era un requisito tener los paréntesis para la función print. En Python 3 es necesario tener paréntesis. Por eso ven que aquí no tiene paréntesis. En realidad lo que se está haciendo es imprimir una cadena que dice Happy New Year y después se está utilizando la variable friend que va a ir tomando distintos valores en nuestro ciclo. Así que, pues, como podemos observar, por la primera vez, friend tiene el valor de Joseph, así que se imprimiría Happy New Year, Joseph. La segunda ocasión imprimiría Happy New Year, Glenn, y así sucesivamente.
También nosotros podemos ir obteniendo, ya habíamos mencionado, de manera individual los elementos de una lista, utilizando para ello un índice. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, el índice lo vamos a colocar entre corchetes. Si yo tengo acá mi lista Friends, nuevamente, y mando a imprimir Friends, y entre corchetes pongo el índice 1, que lo diríamos Friends de 1. Recuerden, este sería el índice 0, este el índice 1 y este sería el índice 2. ¿Sí? En los Friends de 1 sería el segundo elemento de la lista, que en este caso es Glenn. Por eso se está imprimiendo, se van a imprimir en este caso Glenn. Ok, las listas se dice son objetos tipo mutable. Esto significa, como la palabra lo dice, que pueden cambiar. Y es muy importante hacer notar esta distinción, porque las cadenas, no lo habíamos mencionado previamente, pero las cadenas son objetos inmutables. Son objetos que no se pueden cambiar. El valor de una cadena no lo puedes cambiar. Una vez que defines el contenido de una cadena, no es posible cambiar su valor. ¿Sí? Lo puedes reemplazar, ¿sí? Pero si tienes, como aquí dice en la variable fruit, tienes la cadena banana, no puedes hacer cosas como, oh, quiero reemplazar todas las A's en la cadena banana por letras E o por letras I. No puedes hacer eso en la variable fruit porque es una cadena y es inmutable. A eso nos referimos. En fruit, ¿le puedo asociar otro valor? Eso sí, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner melon o le puedo poner strawberry o cualquier otro valor, porque muchas veces dicen, no, ¿cómo que no se puede cambiar? Yo a mi variable le puedo poner primero banana y luego le puedo poner melon, y si se cambia, sí, efectivamente se puede poner otro valor, pero el valor que tienes actualmente en la cadena no le puedes hacer cambios como lo que les acabo de mencionar. Oye, a ver, cambia las letras A por E. Por ejemplo, en este caso, aquí se está haciendo un ejemplo. Se está definiendo una variable fruit, se está poniendo una cadena, que es banana, y a través del índice quiero poner, bueno, a la posición 0, que sería esta, la B mayúscula, quiero asignarle pues una B minúscula. Es decir, quiero hacer un cambio en mi cadena. El primer elemento lo quiero poner como minúscula en lugar de mayúscula. ¿Y qué es lo que va a salir en Python? Hey, me dice, el objeto cadena no puede, no soporta la asignación de ítems, ¿no? Es decir, no puedes cambiar ningún elemento de un objeto tipo string, tipo cadena. Entonces, a eso se refiere con que las cadenas no son inmutables. No podemos cambiar el contenido de una cadena. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, existen algunas funciones como lower, lo cual hace y parece, ¿verdad?, que todos los elementos de una cadena se pongan en letra minúscula. Y bueno, pero entonces no, que no se podía cambiar. No, en realidad no se está cambiando la cadena fruit. Con este método lower, lo que se está haciendo es generar una nueva cadena. Se toma la cadena que está en fruit, que es en este caso banana, y todas las letras mayúsculas, de hecho todas las letras se cambian a minúsculas y se genera una nueva cadena de esa forma. En este caso, por eso es necesario asignarlo a una nueva variable. X sería una nueva variable que tendría la palabra banana, todo en minúsculas. Y aquí lo estamos viendo. Entonces,
No estamos cambiando la cadena original, estamos tomándola y a partir de esa estamos generando una, una nueva cadena. Bueno, eso es el concepto de inmutable, no se puede cambiar. Las listas sí son mutables, sí se pueden cambiar, pues los elementos que contenemos en una lista. Por ejemplo, tenemos acá una lista que le hemos llamado lotería, loto, podemos imprimirla, desde luego, y pues lo que se imprimiría sería esto exactamente, 2, 14, 26, 41, 63. Y después podemos decir, bueno, a ver, el elemento con índice 2 de mi lista loto, quiero ponerle el 28. ¿Cuál sería el elemento con el índice 2? Sería el tercer elemento, ¿no? Este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Entonces, en lugar del 26 vamos a poner un 28. Si mandamos a imprimir, como podemos observar, el índice 2 ahora tiene 28 en lugar de 26. Entonces, efectivamente, a través de un índice hemos accedido a un elemento de la lista y le hemos cambiado su valor. Profe, ¿Sí? y en una lista que tuviera, ¿cómo se llama? Así como que muchas palabras, por ejemplo, que una lista tuviera las palabras banana, manzana y naranja, ¿podría hacerle igual como usted mostró que cambiar una parte de la lista? Ok, a ver. Por ejemplo, tienes tres elementos. ¿Cambiar un elemento? Sí, Así es. Y vamos a mostrarlo. Permíteme un momento. Es un buen momento para utilizar Thony. Entonces vamos ya ahí ven mi pantalla de Thony. sí, profe. Gracias. Vamos a generar una lista así con diferentes frutas. Vamos a ponerle aquí frutas. Y pues serían cadenas. Vamos a poner banana. Vamos a poner manzana. Y vamos a poner otra fruta. Naranja. Naranja. Gracias. Ahí va. Entonces, de hecho, vamos a mejor a ponerlo en el shell. Como recuerdan, el shell tiene la gran ventaja de que ahí mismo el intérprete va ejecutando. Entonces, si yo lo pongo en el shell, ya ahorita tengo a mi lista de frutas. Si yo le doy frutas y le doy enter, pues me aparece en pantalla cuál es esa lista frutas. Si le doy frutas de 2, por ejemplo, pues me imprimiría el tercer elemento, ¿verdad? Recuerden, el índice empieza en 0, 1, 2. Entonces, pues tendría orange. Ok, entonces vamos a cambiar algún elemento, por ejemplo que sería apple. Pues ahora en lugar de apple queremos ponerle alguna otra fruta, strawberry. Y si yo listo mi lista, pues veo que ya cambié el segundo elemento. Ya es strawberry. Ok. ¿A esto te referías? ¿Esta era tu pregunta? Sí, profe, a eso me refería. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, ya vemos cómo podemos crear una lista. Vemos que los elementos de la lista se pueden cambiar. Eso significa que una lista sea mutable. Pero además de cambiar un elemento de una lista o acceder a un elemento de una lista, pues también podemos agregarle elementos y podemos eliminar elementos de la lista.
¿sí? En este caso, la lista tiene 13 elementos, pero le podemos agregar un cuarto elemento, un quinto elemento, etcétera. Entonces, cuando yo tengo una lista, ¿cómo puedo yo saber eh, cuántos elementos tiene? Pues hay una función que se llama len, de longitud. Recuerden que longitud en inglés se escribe así. Bueno, el nombre de la función se llama len y con la función len yo puedo obtener la longitud de cualquier objeto en Python, no solo para listas. La función len acepta cualquier tipo de objetos. Si se fijan, aquí mi longitud de esta lista frutas me devuelve el número 3. Entonces, esta función len es muy útil. Se puede utilizar porque hay muchos casos en los que requerimos utilizar la longitud de, de una lista. Como les decía, podemos agregar elementos a una lista. Sí, desde luego. Déjenme ahorita les muestro la función. No sé si lo tengo en el slide. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? La función para agregar elementos a una lista se llama append. De hecho, nosotros podemos ver todos los métodos que tiene un objeto utilizando una función que se llama directorio, que se pone con la palabra dir. Pues dir, igual que len, es una función que se puede utilizar con diferentes objetos. Entonces, por ejemplo, si le pongo dir frutas, aquí lo que estoy haciendo es preguntar, bueno, de el objeto frutas, ¿qué métodos tiene este objeto? Y entonces, si fijan, me aparece ahí una lista ahí medio fea. Si se fijan, es una lista porque está entre corchetes. Tenemos el método add, class, contains, del attribute, del item, dir, log, etc. Y por acá abajo viene append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort. Pues son métodos. Esto nos da información de los métodos que contiene el objeto frutas. Ya que es una lista, pues son los métodos que corresponden a un objeto de tipo lista. Entonces, tenemos la función len, la función dir. También existe otra función muy útil que la vamos a estar utilizando, que se llama la función tipo de dato, type, simplemente. Si yo le pongo aquí, en este caso, a mi lista fruit, es que se llama, como le puse frutas, ¿no? Si se fijan, ahí me está diciendo, bueno, es una clase tipo lista. ¿Sí? Eso es frutas. Si yo pusiera, por ejemplo, aquí como x igual a 5 y le pongo type de x, me va a decir, x es un entero. Entonces, la función type es muy útil, les dije que la vamos a utilizar posteriormente, porque con esta función es como podemos hacer fácilmente la validación de datos. Con esta parte que luego decimos, oye, queremos que el usuario solo teclee enteros. Entonces hacemos el input de un dato y después cuestionamos si el tipo de datos que acaba de ingresar el usuario es un entero, pues entonces haz esto, y de lo contrario, pues ponle al usuario
oye, usuario, tienes que meter un entero, ¿no? Para eso se puede utilizar type. Bueno, entonces son métodos, funciones, perdón, que podemos utilizar para diferentes tipos de objetos. Recuerden, la diferencia entre función y método es que el método es una función que está asociada a un objeto, ¿sí? Es decir, no la puedo utilizar si no es a través de un objeto. En este caso, yo he utilizado type directamente, no estoy involucrando ningún objeto, o utilicé len sin hacer referencia a ningún objeto. Sí, le estoy mandando un objeto como argumento, pero no estoy usando len a través de un objeto. Y ahorita les va a quedar muy claro qué significa a través del objeto. Entonces, ya habíamos hecho un listado de cuáles son, perdón, los métodos asociados a, a nuestra lista frutas. Dijimos, pues tenemos append. Eso significa lo siguiente, quiero utilizar el método append. ¿Para qué se utiliza este método? Para agregar elementos a una lista. Ya habíamos visto que la longitud de nuestra lista es 3. Ya habíamos visto perdón, que nuestra lista tiene los elementos banana, strawberry y orange. Quiero agregar un elemento. ¿Cómo lo hago? A través del objeto voy a utilizar el método append. ¿Sí lo ven? Aquí es donde veo que esta función append es un método. La voy a utilizar a través de un objeto. ¿Cómo? Voy a utilizar este operador que se llama operador punto. Nada sorprendente. Entonces, a través del operador punto, yo puedo acceder a los atributos de un objeto. Puedo acceder a sus métodos. Entonces, tengo mi objeto que se llama frutas, que es una lista. Ya sé que tiene el método append. Entonces, pongo frutas, punto, y ya después pongo mi método. Okay. A esto me refiero de usar una función a través de un objeto. Aquí lo estoy haciendo a través del objeto. O sea, a partir del objeto es que uso el método. Si no existiera una lista, no puedo utilizar append. Entonces, aquí ya le pongo, oye, pues, quiero ponerle acá sandía, watermelon. Ok. Y si yo listo mi lista de frutas, pues veo que efectivamente ya le he agregado una fruta más a mi lista de frutas. De esta forma es como yo utilizo métodos en una lista. Profe, Sí. ¿por qué había una que se llama add? ¿Esa para qué sirve entonces? Ok. Vamos para allá. Permíteme un momento, ahorita lo vamos a ver. En el caso vamos de una vez a ver. En el caso de que los elementos de una lista se puedan sumar, con add los sumas. Por ejemplo, voy a poner acá una lista que se llame calificaciones. Y vamos a poner acá una de 100, una de 92, una de 70, una de 68, ahí no les fue tan bien. Ok, ya tengo mi lista de calificaciones. Entonces, si tenemos un método add, pues lo llamamos a través de calificaciones. Ouch. Déjame. Permíteme. Vamos a hacer un ejemplo para sacar el
el promedio de unas calificaciones. Ya tenía por aquí un programita, ahorita se los pongo. Entonces, add se refiere a sumar, no agregar. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Ahorita les pongo el ejemplo. Ahorita regresamos a esa parte. Vamos a ver, antes de pasar algunas operaciones con las listas, algunas acciones como agregar elementos, eliminar elementos, insertar elementos, ordenar los elementos, etcétera. Entonces, estos serían algunos de los métodos que nos permiten esto, manipular el contenido de nuestra lista en cuanto a agregar, ordenar, quitar, eliminar o modificar elementos de una lista. Entonces vamos a ver primero ejemplos para manipular nuestra lista. Entonces, habemos ya visto el ejemplo de append, que nos permite agregar elementos en alguna lista. Tenemos este operador que sería el operador in, que también ya lo hemos manejado en el for, ¿no? For variable in range. Ese in en realidad lo que está haciendo es verificar si un elemento existe en una lista. Así funcionaría. Aquí tenemos el caso de una lista que se llama SOM. Le estamos poniendo números 1, 9, 21, 10, 16 y estamos utilizando el operador in. Si nosotros ponemos la sentencia 9 in SOM, en realidad estamos preguntando, oye, checa si el número 9 se encuentra dentro de la lista SOM. Podemos ver que sí, efectivamente aquí está el número 9. Entonces, esto lo que nos va a regresar es un booleano en realidad. Entonces, la forma de responder a esta pregunta es true or false. ¿Sí? Entonces, 9 in SOM, la respuesta es true. 15 in SOM, ¿no? Pues podemos ver que el número 15 no está acá, así que nos regresa false. 20 not in SOM, aquí estamos utilizando este otro operador que sería el de negación. Not in es no está en, no está dentro de. Pues aquí en realidad lo que está preguntando, el 20 no está dentro de la lista SOM. Pues no está, efectivamente. Podemos ver que está el 21, pero no el 20. Así que esto regresaría true. Esto es in y not in. Está en y no está en. Es una operación lógica que nos va a devolver true or false. Y la vamos a poder utilizar, por ejemplo, en sentencias if. Si tal elemento está en la lista, entonces haz tal cosa. Si este elemento no está en la lista, entonces haz tal cosa. Pues hay muchos casos en los que podemos utilizar ese tipo de sentencias u operaciones. Por ejemplo, tengo una lista que le da acceso a una computadora a alguien. Oye, pues a ver, teclea tu matrícula. Ahí te va. Puedes checar si esa matrícula
está en el listado de matrículas de todos los alumnos del campus, ¿no? Oye, a ver, checa si está la matrícula. No, no está. Entonces, imprimes el mensaje, lo siento, no tienes acceso al campus. Entonces, hay muchos casos en los que ustedes pueden pensar en lo que van a utilizar este operador in o el operador not in. Como les comentaba hace un momento, una lista puede tener muchos tipos de valores. Se pueden combinar y puede tener también muchos valores. Y esos valores pues están en el orden en el que ustedes iniciaron la lista, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que la lista, nuevamente la lista Friends, fue declarada pues con este orden, en el índice 0 Joseph, en el 1 Glenn y en el índice 2 Sally. Si mandamos a imprimir la lista, pues se va a imprimir en este orden. Estamos utilizando aquí un método que es el método ordenar, el método sort. En este caso, el orden pues va a ser por las cadenas, porque todos son cadenas. Se puede hacer eso. Entonces, y lo que estamos haciendo, fíjense, habíamos dicho, una lista no es mutable. En realidad no la estamos cambiando. Lo único que estamos haciendo es ordenar los elementos de la lista, pero no estamos cambiando a ningún elemento de la lista. Solo estamos cambiando de orden. Por esa razón, aquí se llama al método sort a través de friends. Eso significa que va a trabajar con esa lista. Una vez que llamamos a sort, mandamos a imprimir, podemos ver que el orden pues cambió. ¿Sí? Y ya se ordenó de forma alfabética, ¿verdad? Primero va la G, luego la J y después la S. Mandamos a imprimir friends de 1, que en este caso pues sería Joseph, ¿verdad? 0 y 1. Entonces, eso es lo que hacemos con el método sort. Como pueden ver, se llama sin ningún argumento sort, porque lo que está haciendo es ordenarse a sí misma la lista desde la cual la estemos llamando. Ya habíamos visto el método len, que nos da la longitud de una lista. Así como ese, pues habría otros métodos, y no es add, es sum, perdón, el que quería mostrarles. Tenemos max, tenemos min y tenemos sum, que este es el método que quería mostrarles, no add. Para sumar los elementos, pues utilizamos el método sum. Claro que siempre y cuando se puedan sumar, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos números, sí podemos tener un máximo. Como lo pueden ver, le ponemos max, y esta es una función. Requiere como argumento aquí una lista, le estamos dando. Entonces, lo que haría esta función es revisar esa lista y ver cuál es el máximo número de la lista. En este caso, pues esta es nuestra lista, el máximo obviamente es 74, el mínimo pues es 3. Entonces utilizamos la función max y nos devuelve 74. Utilizamos la función min y nos está devolviendo un 13. Utilizamos la función sum. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a sumar todos y cada uno de los elementos en la lista, que en este caso nos está devolviendo un 154. Entonces, fíjense, pues esta es una manera muy, muy fácil de obtener el promedio de una cantidad de números. Pues el promedio es sumarlos, pues llamamos a la función sum, y después dividimos llamando a la función len para calcular el número de elementos de la lista.
y de esa forma sacamos el promedio muy fácilmente. Entonces, una función o un programita para sacar el promedio, pues simplemente sería ir pidiendo valores al usuario, los vamos agregando a la lista y una vez que hemos terminado, entonces simplemente los sumamos y los dividimos entre el número total de elementos de la lista. Para eso solo utilizamos dos funciones, sum y len, y listo. Entonces, eso nos va ya facilitando las cosas a la hora de estar resolviendo problemas de programación. Tener los elementos en una lista. Así que para ejercitarnos un poco, hagamos eso. Este programita ya lo habíamos escrito previamente, hagamos ahora una versión utilizando listas. Hagamos un programa el cual le va pidiendo números, vamos a poner enteros en este caso, y vamos a suponer que el usuario es inteligente, que solo va a meter números enteros. Va metiendo números enteros positivos y los vamos a ir metiendo en una lista. Vamos a dejar de solicitar números hasta que el usuario meta un -1. Cuando el usuario mete un -1, lo que queremos es que nos imprima el promedio. ¿Ok? Utilizando listas. Pues vamos a hacerlo en parejas. ¿En parejas, profe? Sí. Pues sí. Ahí les va. Profe, solo una duda que creo que no entendí muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Es que no escuché muy bien. Vamos a hacer un programa que solicita números al usuario Ajá. hasta que meta el -1. Números enteros. Una vez que mete el -1, lo que vas a hacer es calcular el promedio y lo imprimes en pantalla. Ok. Perfecto. ¿El ¿Sí? promedio? O sea, el promedio de... El promedio, o sea, el promedio. Ok. ¿Sí? Perfecto. ¿Tiene que imprimir Vale. algún mensaje Profe, o no? No, con que imprima el promedio es suficiente. Ok, gracias. y para calcular Sí. el promedio, profe, ¿se toma en cuenta el -1? No, obviamente no. El -1 es nada más un indicador de que ya terminé, ya no quiero meter más números. Ujú, ok. ¿Vale? Profe, ¿Sí? ¿será que me podría cambiar de equipo? Es ¿Por que qué? estoy solito. A ver, ¿en qué equipo estás? 11. A ver, estás con Rafael Segura. A ver, Yo soy Rafael Rafael. Segura. Tú eres Rafael, entonces, perdón. Sí. Es que vi que ya. No, ¿y por qué no te has ido a tu equipo? Ya te está esperando tu equipo. Ah, ok, voy. Es que estaba ahí, pero no había nadie. Qué desesperado. Entras un segundo y dices no hay nadie y te sales. Adelante, ya está ahí tu integrante de equipo. Alexander, ¿estás ahí? Alexander Sosa. Alexander a la una.
Muy bien, ¿cómo les fue con su ejercicio? ¿Alguien nos puede compartir el programa que hicieron? Pues si quiere yo se lo comparto, profe, pero pues ojalá no esté mal. No, pues no tiene por qué estar mal, ¿no? Lo comprobaste. Ah, pues creo, bueno, aquí se ve abajito. Ok, listo. Entonces, primera cosa que está bien, pues ir agregando los elementos a una lista. Ahí ya les había explicado, por ahí con algunos de ustedes estuve platicando al respecto. Hay que crear la lista, efectivamente, para poder trabajar con una lista. Ya habíamos visto ahí ejemplos de cómo creamos la lista calificaciones y creamos la lista frutas. En este caso vamos a crear una lista, pero pues al inicio va a estar vacía. Entonces tu línea 2 está muy bien. Ahí estamos creando una lista vacía. ¿Sí? No tenemos ningún elemento. Si no tenemos ningún elemento, no podemos hacer referencia a ningún elemento de la lista porque está vacía. No podemos ya hablar de lista del elemento 0, lista del elemento n, ¿no? Porque no hay ningún elemento. Entonces, lo que vamos a hacer primero es llenar esa lista, ¿no? Con los datos que nos va dando el usuario. Entonces, vamos pidiendo valores al usuario. Entonces, la línea 3, pues muy bien, ya pides el número al usuario y entonces entramos a nuestro ciclo, ¿no? De repetición, en este caso un while, muy bien, una muy buena decisión, porque no tenemos un número fijo de repeticiones. Y decimos, bueno, si ese número es -1, se acabó, ¿no? Ya no hay más números. De lo contrario, pues tomamos ese número y lo agregamos a la lista. Muy bien hecho con ese append. Y después, ¿qué hacemos? Pues simplemente vamos a seguir pidiendo valores al usuario para seguirlos agregando a la lista hasta que sea el -1. Entonces, línea 7 es, ok, pedimos el valor al usuario. Nuevamente lo comparamos, si es -1 se terminó. Y si no, pues ahí nos seguimos agregando elementos a la lista. Cuando ya el usuario metió el -1, pues ese -1 ya no lo incluimos en la lista, ¿verdad? Obviamente. Ese nada más era como indicador de ya no quiero meter más números. Aquí en una variable que le llamaste A, recuerden que hay que ponerle nombres a las variables, pues que tengan que ver con el contenido. La letra A no me da señal de que seguramente ahí se está guardando la suma de una serie de números, ¿no? Entonces, nada más es esa observación. Siempre hay que procurar darle nombres a las variables que hagan referencia al contenido. Muy bien, lo pones en una variable, la suma, en otra variable pones la longitud o la cantidad de números en este caso, y se calcula el promedio y se manda a imprimir. Excelente, está muy bien el programa. Y es un muy buen ejemplo, nada más antes de que lo quites. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, ¿qué era lo del append? Se me olvidó, creo que es lo que no puse. ¿Cómo que append? Que ahí viene lista.append. Ajá. Significa el append. Ok, append es un método que nos sirve para agregar un elemento a la lista. ¿Sí? Es el método estrella en este programa. ¿Sí? Dijimos, vamos a ir tomando números del usuario y los vamos a ir agregando a una lista. Ya que terminamos de llenar la lista, entonces vamos a calcular el promedio y lo imprimimos. Entonces, con append vamos agregando elementos a una lista que ya está creada. ¿Sí? En este caso, la lista al inicio se crea con 0 elementos, es decir, una lista vacía, pero se crea. Ya está. Entonces, en la línea 2 se está creando la lista, en la línea 6 lo que se está haciendo es, le voy a agregar elementos. ¿Qué le estoy agregando? Entre paréntesis ponemos, ahí está la variable número, que no es otra cosa, sino el valor que el usuario introdujo. ¿Sí está claro? Sí, gracias.
Muy bien. Miranda, gracias por compartir tu solución. Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, perdón? Ok. Entonces vamos a ver otro concepto relacionado con los tipos de datos de colecciones, como las listas. Existen otras colecciones que son las tuplas y son los diccionarios. En la próxima clase platicaremos de ellos. Pero lo que les quiero mencionar es otro operador de las listas que se llama slices. ¿Qué significa un slice? Ya lo hemos utilizado previamente con range y es estos dos puntos, los dos puntos que nos permiten definir como que un rango, ¿no? Déjenme, les pongo ahorita un ejemplo de esto. Aquí les acabo de poner una... pero no les he compartido la pantalla. A la lista de frutas ya le agregué algunos elementos. Esa es nuestra lista de frutas actualmente. Y entonces, si yo hago algo como esto va a ser un slice, que va a ser una sección o un segmento de mi lista, le podríamos llamar sublista. Por ejemplo, si yo pongo el elemento 2, pues ya sé que me pondría cherry, ¿verdad? Y yo quiero tener una sublista. Entonces puedo hacer cosas como esta. Esto sería un slice. Estoy tomando un segmento de una lista, una sublista. ¿Sí? Eso es el concepto de slice. Slice, pues en inglés, en español significa una rebanada. Entonces, si yo pongo 2,6, vean que me pone desde cherry, que es el elemento 2, orange 3, kiwi 4, melón 5. Entonces, como siempre, el 6 en este caso, que sería el máximo, no se incluye, ¿verdad? Mi slice va del 2 al 5, del elemento 2 al elemento 5. Entonces, frutas me está regresando esa sublista. De hecho, pudiera yo asignárselo a otra lista. Vamos a llamarle acá frutas 2, una lista. Y entonces frutas 2 pues tiene esos elementos. Eso es un slice, es una sublista, una sección de una lista. ¿Okay? Y esto es independiente del tipo de elementos que se tengan en una lista. Recuerden que cada elemento de una lista puede ser un objeto, inclusive una lista. ¿Sí? Y ahorita vamos a un ejemplo. Entonces, nada más vamos a ver algunos detalles del slice, nuevamente con frutas. Entonces, aquí nada más les voy a poner como notación, pues tendrían su primer elemento y su Aldo Mauricio Cruz. Acabo de entrar, ¿por qué? Profesor, yo es que estaba en el celular, pero pues ya me conecté en la compu igual. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces, sería su primer elemento y pues no es el último elemento, sería el último elemento más uno. Así lo voy a poner. Es lo que tendrían que poner en el slice. De esta forma pueden ustedes tomar una sublista. Ok, si omiten alguno de estos valores, se puede hacer. Y en el caso de que lo omitan, se va a tomar un valor por omisión. Default, decimos luego, ¿no? Entonces puedo poner el primer elemento, 2 puntos, y omitir el último elemento, y por default me va a tomar el máximo. ¿Sí?
si omito el primero, por default me va a tomar el 0. Entonces, vamos a hacerlo. Si yo le pongo acá de frutas 2.6, fíjense que lo que va a hacer. Recuerden, mi lista empieza apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon. Le puse así. Esto significa del 0 al 5, ¿eh? Del 0 al 6 menos 1. Entonces, hace rato le puse del 2 al 6 y me seleccionó el elemento 2, 3, 4 y 5. En este caso, pues como omití el primer elemento, pues por default me toma el 0. Así que va desde apple hasta melon. Ok, y ahora fíjense, si omito el 6, voy a ponerle el primer elemento, quiero el 2. Si recuerdan, mi lista va de apple, banana hasta mango. Entonces, yo le estoy omitiendo el último. No estoy poniendo ningún número, pues por default me toma hasta el último. Me va a regresar del 2 hasta el último elemento. ¿Sí? Y puedo omitir los dos valores. Sí, pudiera poner nada más un 2 puntos. Estoy omitiendo cuál es el primer elemento, que por default les dije era el 0. Y estoy omitiendo cuál sería el último elemento, que por default sería el último. Entonces, si yo pongo esto, pues me va a devolver todos los elementos de la lista, ¿no? Es frutas como tal. De esa manera hago slices o genero sublistas a partir de una lista dada. Entonces puedo tomar un rango de elementos dentro de una lista. Así utilizo ese operador 2 puntos. ¿Cómo la ven? ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿cuándo dime. vamos a ver? O sea, pues para que nos pueda decir qué es y tengamos tiempo de ir pensando. Ok, me imagino que te refieres al proyecto, ¿verdad? Ajá, el que dijo que nos iba a pedir como un código de proyecto final. Ok, aquí entonces de una vez, aquí les va. Miren, en nuestro curso, aquí siempre lo han tenido publicado. Les voy a mostrar la página principal, perdón. Esta es la página principal de nuestro curso. Siempre lo han tenido publicado, siempre han tenido acceso a esto, y que se llama la situación problema. Vamos a utilizar la situación problema para generar una propuesta, o proponer más bien una solución para contribuir a mejorar esta situación problema. ¿Sí? ¿Cuál es la situación problema? Vamos a darle clic aquí a esta flechita para que nos venga el texto completo. Bueno, entonces, en México tenemos al programa perdón, no, esto es internacional. El programa para la evaluación internacional de alumnos, que es un programa de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una encuesta, este programa para la evaluación internacional de alumnos, que es la PISA, es una encuesta que se aplica cada 3 años a alumnos de 15 años. Evalúa hasta qué punto han adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para la participación plena en la sociedad. Y eso es lo que se hace con esta prueba PISA. México participa en la prueba, como lo acaban de ver, es cada 3 años. Bueno, esta evaluación se enfoca en las siguientes áreas escolares: lectura, matemáticas y ciencias.
y algunas competencias en un dominio global. Bueno, en la prueba del 2018, los estudiantes, que fue la última, los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje por debajo del promedio de los países que pertenecen a la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. Y es el tercer lugar en los países de América Latina. Estamos por abajo de Chile y Uruguay. Esa es la situación en México. Entonces aquí tenemos unas gráficas del desempeño en lectura, matemáticas y ciencia. Si se fijan, pues en color rojo está el lugar obtenido o los puntos obtenidos en promedio en México. En azulito están el promedio de la OCDE y en gris, pues algunos otros países. Lo podemos ver que en la gráfica del lado izquierdo tenemos el promedio en lectura, en matemáticas y ciencias. Podemos ver que hay algunos países que lograron 600 puntos en promedio en matemáticas y en ciencias. Donde les falla es en lectura. El promedio de los países para lectura es 487. México está en 420. El promedio de matemáticas es 489. En México es 409. En ciencias sí, es igual, 489. Y en México, 419. Y en la otra gráfica vemos el porcentaje de alumnos de alto nivel de competencia en al menos un área, ¿no? Vemos que en el caso de México, pues es el 1% de alumnos que en al menos algún área les va muy bien. Es el 1%. En alumnos de bajo nivel de competencia en lectura, ahí sí vamos para la parte de arriba, ¿verdad? Aquí entre más arriba estés, peorcito. Tenemos el 45%. Y en el caso de matemáticas, el porcentaje de alumnos de bajo nivel de competencias matemáticas es del 56%. Más de la mitad de los jóvenes que participan en la PISA o que participaron en la prueba de PISA, más de la mitad tienen deficiencias en matemáticas. Casi la mitad tienen deficiencias en lectura y pues solo un 1% son buenos en algo. Esa es la situación de México en cuanto a competencias, lectura, matemáticas y ciencias de nuestros jóvenes de 15 años. Pues como ven, la educación en México tiene grandes áreas de oportunidad. Y la idea de esta situación es involucrarlos a ustedes en el contexto de su país y que ustedes como alumnos de una institución superior pues puedan hacer conciencia de esto y proponer algunas ideas que nos ayuden a mejorar en estos resultados. Pues esta tendencia que se obtuvo en el 2018 muestra un avance que ha sido escaso con respecto a los años anteriores. Entonces, seguimos en lo mismo, no avanzamos. Ha habido mejoras, desde luego, en algunos aspectos, pero esto nos muestra que hay mucho por hacer. Falta mucho por hacer para mejorar el nivel de la educación en nuestro país. Pues aquí están las gráficas, lectura, matemáticas y ciencias. Si ven la línea de lectura, pues sí tiene una tendencia positiva, pero en realidad no se ha movido gran cosa. 422, 425, 424, 423, 420 son los números. Prácticamente pues estamos en lo mismo. En matemáticas vamos pues también de 2003 un 385 a 2018 un 409. Pudiera ser como que una mejora, pero en realidad vemos que en el 2009
tuvimos 419 puntos, ya íbamos bien, y luego vamos para atrás otra vez. Entonces, que 409 sea mayor que 385 es bueno, pero la tendencia no es tan buena porque la tendencia nos dice que vamos para abajo, ¿sí? En ciencias, pues pasamos de 410 a 419. En un rango de 550 puntos, pues 9 puntos no es gran cosa en realidad, ¿verdad? Sí, qué bueno que se muestra como que un avance, pero en realidad es un avance pues muy precario, ¿no? Muy escaso. Esa es la tendencia de la educación en México. Entonces, ante esta situación surgen algunas preguntas muy importantes. ¿De qué manera el uso de programas computacionales puede apoyar en este proceso de aprendizaje para los alumnos de nivel básico y medio en México? Porque recuerden que la evaluación se hace con los chicos de 15 años. Eso significa que pues, ya adquirieron sus conocimientos de primaria y de secundaria. Entonces, podemos influir en la secundaria, podemos influir en la primaria, utilizando programas computacionales que ayuden a los chamacos a tener una mejor competencia en la lectura, en las matemáticas y ciencias. La siguiente pregunta, ¿cómo les puedes ayudar a dichos alumnos a reforzar sus conocimientos y habilidades en las áreas pues, en las que nos estamos enfocando para la prueba PISA? Con el uso de un programa computacional, ¿cómo les pudieran ustedes ayudar a esos alumnos? ¿Qué elementos debería tener un programa computacional para apoyar a mejorar esos conocimientos, esas habilidades en los chicos de 15 años? Ese es el reto, esta es la situación problema. Entonces, lo que les pedimos a ustedes como proyecto final es una propuesta de cómo ayudar a través de un programa computacional, qué programa sería, cómo sería, y pues que lo lleven a cabo. Ese es su proyecto final. Muchas recomendaciones. Viene ahí un video que lo pueden ustedes revisar en casa, por favor, acerca de lo que es la encuesta PISA. Y pues lo que se espera de ustedes es que generen un programa que ayude a los niños, que ayude a los jóvenes a mejorar sus habilidades, ya sea en lectura, ya sea en matemáticas o en ciencias. Ustedes eligen qué, ustedes eligen cómo. Regularmente el tipo de propuestas que se ha recibido pues es algún tipo de juego. Ya la vez pasada, y no es un videojuego, ¿verdad? No estamos al nivel para hacer videojuegos, pero sí para hacer algún tipo de juegos computacionales. La vez pasada yo ya les comentaba, oigan, aquí vamos a revisar un juego de piedra, papel y tijeras. ¿Lo recuerdan? Era un juego utilizando una computadora. Oye, a ver, ¿tú qué dices? Piedra, la computadora va a decir papel, pues ya perdió la computadora. De ahí está, es un juego muy sencillo. Entonces, aquí la idea es que ustedes propongan una solución computacional para que ayude a mejorar o ayude a desarrollar las habilidades o competencias en lectura, en matemáticas o en ciencias. Ese es el reto. Profe, tengo Sí. una duda. ¿Es en equipos? Sí, lo vamos a hacer en equipos, tres personas por equipo. Ok, gracias, profe. ¿Vale? Entonces, para que ustedes vayan pensando ya en qué es lo que van a desarrollar en la próxima clase, si quieren les muestro algunos ejemplos de lo que se ha hecho en sesiones pasadas. Y pues sí, hay proyectos de cursos pasados, por favor, eviten copiarlos, eviten plagiarlos, porque pues toda la información está registrada con sus derechos de autor correspondientes. Año con año lo hemos estado haciendo de esa manera. Pues vayan ustedes pensando en alguna manera, algún tipo de Jeopardy, juego de ese estilo, o como de memoria, etcétera.
algo que se les ocurra, con lo cual puedan hacer que el niño de una manera divertida pues vaya desarrollando estas habilidades. ¿Ok? Sí, profe. Vale, pues excelente día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.